Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre Power BI. Power BI es una colección de servicios, de software, de aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Desde una simple hoja de cálculo, que sería nuestro origen de datos, hasta colecciones de almacenamientos híbridos entre locales y basados en la nube, Power BI permite conectar estos orígenes de datos para crear gráficas que sean más fácil de entender para cualquier usuario. Lo que se quiere hacer con Power BI es transformar la cantidad de datos en componentes visuales que nos ayuden a tomar decisiones dentro de la organización. Power BI tiene tres componentes principales: Power BI Desktop, servicios de Power BI y aplicaciones. Power BI Desktop es la herramienta mediante la cual vamos a crear los informes y los dashboards o componentes visuales simplemente para detallar la información de cualquier tipo de origen de datos. Power BI tiene una característica que más adelante vamos a detallar, que es cuando creamos un origen de datos podemos extraer la información no solo de motores de bases de datos como SQL, Oracle o MySQL. También podemos extraer la información desde páginas web o simplemente un repositorio de información en donde no tengamos la información relacionada, como puede ser una hoja de cálculo de Excel que está dentro de un OneDrive. Los servicios de Power BI son todas las visualizaciones que ya hemos creado con Power BI, los podemos publicar en estos servicios. Para tener el acceso a Power BI Service tenemos que contar con una cuenta que se crea dentro de la página que es powerbi.microsoft.com. Solamente está disponible para la creación de cuentas con dominio de corporativo, es decir, no recibe cuentas de correo como Gmail, ni Hotmail, ni Outlook, ninguno de los correos gratuitos. Tiene que ser una cuenta corporativa. Las aplicaciones son las apps que están disponibles en la tienda tanto para Android como para iPhone, en donde podemos también conectar nuestro dashboard o nuestro panel que están publicados en los servicios de Power BI. Power BI tiene bloques definidos para poder crear la información que vamos a obtener de nuestro conjunto de datos. Iremos explicando desde mayor a menor, es decir, los paneles son conjunto o una colección de visualizaciones. Las visualizaciones se constituyen en una representación gráfica de un dato o un conjunto de datos. Los informes son conjuntos o colección de visualizaciones, y a su vez un icono es una visualización única dentro de un informe o un panel, y el conjunto de datos es el origen de datos de donde se va a extraer la información para graficarla. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Los paneles son la información ya graficada o creada dentro de Power BI Desktop. Cada página puede tener componentes visuales, para lo cual existen varios tipos de componentes que en otro video vamos a detallar cada uno de los componentes visuales. Pueden crear un panel con estos objetos visuales. Cada objeto visual extrae la información de un origen de datos. Esto es más o menos una comparación con los automóviles. Un automóvil está compuesto de varios componentes, como por decir las ruedas, los asientos, el parabrisas, el volante. Cada uno de esos componentes dentro de lo que es
Power BI son los componentes visuales, es decir, cada gráfica. Power BI a su vez tiene la posibilidad de crear un grupo de objetos visuales, el cual te va a ofrecer una perspectiva más visual o rápida de ver los datos, de manera que podamos representar, ya sea mediante una gráfica de mapas o un histograma, o pueden ser unas gráficas de colores, que más adelante vamos a detallar cada uno de los objetos visuales. Visualizaciones. Las visualizaciones son cada uno de estos componentes. Pueden ser, como les decía hace un momento, los mapas o histogramas en el cual vamos a representar el origen de datos de manera gráfica. Nuestro siguiente componente son los informes, que como hemos dicho hace un momento es una colección de visualizaciones. Los informes, como podemos ver aquí en la parte inferior, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 páginas. Cada una de estas páginas contiene unos componentes visuales que a su vez cada página se convierte en un informe. Podemos navegar por cada uno de ellos y podemos ampliar si queremos haciendo clic en la gráfica, y se va a detallar la información. El siguiente componente son los iconos, o es una visualización gráfica, que dentro de lo que habíamos dicho, el informe y paneles, los objetos visuales son cada uno de los componentes, como lo muestra la figura. Más adelante haremos un detalle de Power BI Desktop y vamos a hablar cada uno de estos controles. Y finalmente tenemos el conjunto de datos. El conjunto de datos son los orígenes de la información que vamos a graficar. Pueden ser lista de Excel, una hoja de Excel como lo podemos mostrar acá. También podemos tener conexiones a bases de datos de SQL, MySQL, Oracle o diferentes tipos de almacenamientos de información. Bueno, finalmente vamos a hablar sobre los tipos de licenciamiento que se tienen para Power BI. Power BI se compone en dos tipos de licenciamiento cuando hablamos de la herramienta que se instala en los sistemas operativos, que son Power BI Desktop y Power BI Pro. Como podemos ver aquí en la gráfica, la diferencia es que podemos realizar o crearlos, el dashboard o el panel de control, sin ningún problema con la herramienta de Power BI Desktop. Podemos publicarla en la web, siempre y cuando tengamos registrado nuestra cuenta dentro de Power BI Service, que, como les decía hace un momento, está disponible de manera gratuita siempre y cuando utilicemos una cuenta corporativa, con sus respectivas restricciones, que son las que vemos aquí abajo. No pueden compartir con otro usuario dentro de la organización. Pueden exportar a PowerPoint con la versión gratuita, y las características de colaboración son las que no están disponibles en Power BI Desktop. Las de Power BI Pro tienen todas las características activadas. Hay un servicio de Power BI que se llama servicio Premium. El Premium tiene la característica de que pueden utilizar el procesamiento de información en una nube. De esta manera pueden crear informes, pueden crear dashboard, pueden compartirlos con personas que están dentro de la organización y fuera de la organización. La única diferencia es que todo el performance o toda la capacidad de procesamiento se divide o lo administra Microsoft dentro de su plataforma. Entonces tenemos que el componente número 1 de Power BI Premium tiene la capacidad para poder compartir o crear conexiones
con diferentes dispositivos o aplicaciones dentro de la organización. Para mayor información de este servicio pueden visitar la página powerbi.microsoft.com, y en la parte de licenciamiento hay hay mucha información, y ahí está detallado cada uno de los componentes que se muestran en esta gráfica. Más adelante vamos a hablar sobre Power BI Desktop y los servicios de Power BI.